Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me complace poder estar una vez más con ustedes haciendo una exposición de la Dabar de Elohim. Anteriormente hemos estudiado qué es la Biblia, la inerrancia de la Biblia, e hicimos una pequeña exposición sobre el origen de los libros apócrifos. Hoy quiero compartir con ustedes un material muy especial. Es una enseñanza que me compartieron hace ya algunos años, eh, una amistad que tengo en la ciudad de Ashkelon, en Israel. Y analizando este material cuando me lo compartieron por primera vez, descubrí tantas cosas, tantas verdades que inclusive el mismo pueblo cristiano a veces ignora, y me atrevo a decir que ignora porque es sorprendente ver cómo algunas personas que se dicen ser cristianas o que creen en Yeshua HaMashiach en algún momento eh, no pueden entender o aceptar la existencia del pueblo de Israel. Y bueno, hoy creo que es el tiempo para compartir este material que por mucho tiempo lo he tenido pues en mi biblioteca, simplemente guardada, y pues en lo personal yo le saqué un provecho, pero hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Eh, una vez más quiero aclararles que no es un material de mi autoría, es un material que me fue compartido por una amistad que está en la ciudad de Ashkelon, en el pueblo de Israel. Y bueno, ustedes pueden llevar esta enseñanza a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. En sus Biblias ustedes pueden corroborar si esto que les estamos compartiendo es verdad o es mentira. Ustedes tienen la libertad de sacar una conclusión y de saber si deben o no deben de apoyar al pueblo de Israel. Eh, nuestra conferencia se titula Israel, el pueblo elegido de Yahweh. Dice en Devarim capítulo 7 versículo 6: Porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Devarim es el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. En la actualidad, el mundo se resiste a aceptar la existencia del pueblo de Israel, sobre todo el mundo secular. El pueblo de Yahweh, a través de los tiempos, hemos visto que dos pueblos reclaman el mismo pedazo de tierra en el Medio Oriente. Los gobiernos del mundo quieren dividir una tierra para que finalmente el mundo tenga shalom y seguridad, tenga paz. Otros más insisten que la solución para alcanzar la paz es recurrir al exterminio de un pueblo, erradicarlos por completo de la faz de la tierra. En noviembre del 2007, ante la prensa mundial, el presidente de Irán declaró que él va a exterminar a esta tierra situada en el Medio Oriente. Los medios de comunicación no han hecho otra cosa más que difamar a este pueblo, haciéndole creer al mundo que es un pueblo asesino y que no tiene derecho a existir, cuando esta nación en realidad no ha hecho otra cosa más que defenderse de los ataques de sus enemigos que no dan la cara y que usan al pueblo civil para cometer sus ataques. En marzo del 2017, el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que Irán es la principal fuente de preocupación en materia de seguridad de Israel.
Veamos de qué se trata nuestro tema. Dos pueblos reclaman el mismo pedazo de tierra en el Medio Oriente, Israel y Palestina. Tenemos una serie de preguntas que conforme vayamos desarrollando el tema, estaremos dando respuestas a estas interrogantes, como son: ¿quién posee el título de propiedad? ¿Israel o los palestinos? ¿Quién tiene derecho a decidir a quién le pertenece la tierra? ¿Israel, los Estados Unidos o las Naciones Unidas? ¿Qué dice la historia? Analicemos los fundamentos bíblicos que quitarán el velo que está ante nuestros ojos. Cuando la palabra de Dios habla con autoridad, ésta se convierte en la última dabar, y la palabra que se diga después de ésta carece de todo fundamento. A través de la Biblia, Yahweh dice mucho acerca de la tierra y de los hijos de Israel. Ante nuestros ojos hay dos cosas que ver. Primero, un pueblo elegido para ser testigo. A simple vista, podemos ver que Dios escogió a un pueblo para que dé testimonio de su verdad. Dios llamó a un hombre llamado Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, un hombre que provenía de una familia religiosa e idólatra. Dios lo escogió a él, para que a través de él naciera este pueblo que daría testimonio de su verdad y de su existencia. Dice en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6: porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. Israel es un pueblo santo. La Dabar Kadosh viene de una raíz que significa ser apartado o separar. Israel fue apartada de otras naciones para el uso de Dios. Dios ve a este pueblo como a la niña de sus ojos, y ningún hombre puede cambiar este concepto que Dios tiene acerca de su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Así como Dios escogió literalmente a este pueblo para ser testigos de su verdad, en un mundo que se ha separado de Dios, así Dios nos ha escogido y nos ha llamado para dar testimonio de que Él vive. Dice Isaías capítulo 43 versículos 10 al 11: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. A través de esta cita, Dios le está hablando a su pueblo, que literalmente Él escogió, y a su iglesia. El pueblo israelita fue escogido para demostrarle al mundo que había un solo Dios, vivo y verdadero. La iglesia ha sido llamada para enseñarle al mundo que este ser supremo no es una fuerza impersonal. Él no es un poder superior vago que hizo el universo y luego dejó de moverse por sí mismo. Dios es una persona que desea entrar en una relación personal con hombres y mujeres. El Dios de Abraham es el Salvador del mundo que desea ayudar a judíos y no judíos, hombres y mujeres, ricos y pobres, a evitar la destrucción moral y espiritual que estamos enfrentando. El pueblo de Israel fue diseñado para ser testigo a todas las naciones.
Dios desea que la humanidad se vuelva a Él y venga al conocimiento de su verdad que los salvará de su destrucción. Si nosotros, Iglesia, fuéramos fieles a nuestro llamado, Dios promete bendecirnos sobre todas las naciones, para que las naciones sepan que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Dios dijo que si Israel desobedecía a su llamado, lo castigaría severamente para que las naciones del mundo sepan que es una cosa terrible desobedecer al Dios de Israel. Por obediencia o desobediencia, el pueblo escogido debe ser testigo al mundo de que el Dios de Israel será reconocido y aceptado como el Mashiach. En segundo lugar, tenemos la tierra escogida. ¿Qué tierra es esta? Ser el pueblo escogido significa estar unido a la tierra escogida. Dios dio a los israelitas la Eretz Yisrael, la tierra de Israel, que está estratégicamente localizada en el centro del mundo. Así dice Yahweh: este es Jerusalén, la he puesto en medio de las naciones. Países pueden ser hallados en todo su alrededor. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. La tierra de Israel es el puente que conecta los continentes de Europa, África y Asia. Debido a su céntrica localización, los israelitas tienen amplia exposición a todas las naciones del mundo. Analicemos los fundamentos bíblicos que demuestran a quién le pertenece Israel. Yahweh es el dueño de la tierra de Israel. Dice en Levítico capítulo 25 versículo 23: la tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. En otra versión, la Biblia dice: nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía, ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Como podemos ver, la tierra de Israel pertenece a Yahweh, y si Él es el dueño, puede dársela a quien Él desee. Segundo, la elección de Abraham. Dice en Bereshit capítulo 12 versículo 7: Yahweh se le apareció a Abraham y dijo: a tu Sera yo daré esta tierra. La tierra de Israel fue dada por Dios a los descendientes de Abraham, y lo reafirmamos en Bereshit cuando Dios le dijo a Abraham. Génesis capítulo 17 versículos 7 al 8: yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu Sera, después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti y tu Sera después de ti. Yo te daré a ti y a tu Sera después de ti la tierra, en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán, como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Tercer fundamento: el hijo de la promesa. Bereshit capítulo 17 versículos 18 y 19. Para los que no entienden, es Génesis. Abraham dijo a Elohim: si solo Ismael pudiera vivir en tu presencia. Elohim respondió: no, pero Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Yishad.
Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo, pero su cera será después de él. Abraham tuvo muchos hijos, aunque la Biblia solo menciona 2 de ellos. La tierra de Israel no fue dada a Ismael o a cualquiera de los otros hijos de Abraham. Solo a Isaac fue dada la tierra. Dios rechazó la petición de Abraham de que Ismael fuera el heredero del pacto y escogió a Isaac. Años después, el Señor se apareció a Isaac y le dijo: Quédate en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu cera. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Bereshit capítulo 26 versículos 3 y 4. Y en Génesis capítulo 25 versículos 5 y 6 leemos: Abraham, al darse cuenta que Isaac sería el heredero del pacto y que éste incluía la tierra de Israel, dio todo lo que poseía a Isaac, y a sus otros hijos dio regalos, y los envió fuera de la tierra del este, para que no tuvieran rivalidad sobre la tierra de Israel con sus otros hermanos. Cuarto fundamento. Jacob recibe la promesa dada a Abraham. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Mas la tierra no fue dada a Esaú, sino a Jacob. Una noche, Jacob tuvo un sueño mientras huía de su hermano Esaú. Entonces de repente, vamos a leer Génesis capítulo 28 versículos 13 al 14. Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él, y él dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu cera todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Y en Génesis capítulo 35, versículo 11 y 12, Dios se le apareció a Jacob y le dijo: Yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente, una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti. Además, la tierra que yo le di a Abraham y a Isaac, yo te la he dado a ti, y será para ti y para tu cera, después de ti que yo daré esta tierra. Esta promesa otorga la tierra de Israel para los descendientes de Jacob, la gente israelita del día de hoy. Siguiente fundamento. Yahweh estableció las fronteras de Israel. En Génesis capítulo 15 versículo 18 al 21 leemos: Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo: Yo daré esta tierra a tu cera desde el Badí, desde Mizraim hasta el río Grande, el río Éufrates, el territorio de los Kenin, los Kenisí, los Cadmonit, los Ití, los Perisí, los Refaín, los Emorí, los Kenaanim, los Evites, los Girgashit y los Yebusit. En Éxodo capítulo 23 versículo 31 leemos: Yo pondré tus fronteras desde el mar de Sub hasta el mar de los Plishtim,
y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque yo entregaré los habitantes de la tierra a ti, y tú los echarás de delante de ti. Shemot capítulo 23 versículo 31. A través de estas citas nos damos cuenta que fue Dios quien estableció las fronteras de Israel, incluyendo Judea y Samaria, el llamado margen occidental o Wetzibán, Gaza, las alturas del Golán y todo Jerusalén. Todo ha sido dado por Dios a Israel en perpetuidad. Ningún gobierno humano o gobiernos tienen el derecho o autoridad de ceder porciones de la tierra de Israel a nadie más. Siguiente fundamento. El juramento de Yahweh. Más de 40 veces las Sagradas Escrituras mencionan el hecho de que Dios vigila la promesa dada al pueblo israelita acerca de la Eretz Yisrael. Él se ha recordado de su pacto para siempre. La palabra que Él ordenó a 1000 generaciones, cual estableció como pacto para Abraham, el juramento que juró a Yishat y estableció como ordenanza para Jacob, para Israel como pacto eterno, a ti daré la tierra de Canaán como tu heredad asignada. Tehilín capítulo 105 verso 8 al 11, Salmos. No existe ningún otro pasaje en el cual sean usadas tantas palabras para describir su inexorable promesa hacia Israel. Pacto, palabra, estableció, juramento, ordenó a 1000 generaciones, ordenanza y pacto eterno. Una persona tiene que ser demasiado parcial para no entender que Dios está asegurando al pueblo israelita un derecho perpetuo sobre la Eretz Israel. En el lenguaje más contundente que existe, es absolutamente imposible para Dios romper su promesa. Puede usted ver Hebreos capítulo 6 versículos 16 al 18. Inclusive vamos a darle lectura. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Siguiente fundamento: gracia y misericordia. El pecado, la desobediencia y el exilio de Israel nunca, escúchenlo bien, nunca anularon el pacto de Dios con su pueblo escogido, ni tampoco abrogaron su derecho a la tierra de Israel. Su exilio de la tierra será sólo temporalmente. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré, dice en Levítico capítulo 26 versículo 44 al 45. Yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente, y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Misraim, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Yahweh. Moisés profetizó que experimentarían un tiempo de obediencia y bendición en la tierra prometida, seguida por un periodo de desobediencia temporal y exilio de la tierra, seguido por una restauración espiritual hacia Dios y una restauración física hacia la tierra prometida.
Cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado, entonces, al fin, ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido. Estoy leyendo de Barín, capítulo 30, versículo 1 al 5. Para los que no entienden de Barín, es el libro de Deuteronomio. Versículo 2, y regresarán a Yahweh su Elohim, y prestarán atención a lo que él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy, a ustedes y sus hijos con todo su corazón y todo su ser. En ese punto, Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Versículo 5. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí, y te harás aún más numeroso que tus padres. Actualmente vemos que después de 2000 años de exilio, el pueblo israelita está siendo restaurado a la tierra prometida que sus padres poseyeron, y simultáneamente, espiritualmente están siendo restaurados. El movimiento judío mesiánico está creciendo rápidamente no solo en México, sino en todo el mundo. Dios no romperá su pacto con los hijos de Israel, aun a pesar de sus pecados. Si Dios rompe su pacto con el pueblo israelita, ¿qué sucedería con más de 20 siglos de historia cristiana? Así como en la iglesia hay un remanente fiel, así también siempre ha habido un remanente fiel de verdaderos creyentes en Israel. Pero también, como en la iglesia, ha habido una interminable sucesión de antisemitismo, herejía, apostasía, codicia, inmoralidad, divisiones y una interminable lucha por el poder. Cristianos profesantes han dado la orden a seguidores cristianos de torturar y dar muerte en el nombre de Yeshua. Si Dios puede anular su pacto con Israel, entonces Él puede fácilmente anular su pacto con la iglesia. Pero el Dios fiel y verdadero nunca romperá ninguno de sus pactos con Israel o con la iglesia. Siguiente fundamento. El regreso de los israelitas a Israel. En su palabra profética, Dios prometió reunir a los israelitas a su propia tierra. Dice Ezequiel capítulo 36 versículo 24: Porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras, y te regresaré a tu propia tierra. Y en Ezequiel 36 versículo 28 dice: Morarás en la tierra que yo di a tus padres, tú serás mi pueblo, y yo seré tu Elohim. Y Jeremías capítulo 16 versículo 14 y 15 añade: Por lo tanto, Yahweh dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure, como Yahweh vive, quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero como Yahweh vive, quien sacó a la casa de Israel fuera de la tierra del norte y fuera de los países donde los echó, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Iglesia, este reencuentro de los israelitas con su propia tierra será mayor que el éxodo de Egipto.
Siguiente fundamento: el nombramiento. En su palabra profética, Dios llama a esta tierra restaurada Israel, no Palestina. Para aquellos que están durmiendo, en su palabra profética, Dios llama a esta tierra restaurada Israel, no Palestina. Dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 12: Por lo tanto, profetiza, diles que Yahweh Elohim dice: Mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. El nombre Palestina proviene del nombre filisteos, filistines en inglés, los antiguos enemigos del pueblo judío, o mejor dicho, del pueblo israelita. La palabra Palestina fue el nombre despectivo dado a la tierra de Israel por los romanos, después de que ellos conquistaran la tierra de Israel. Siguiente fundamento: la restauración del pueblo israelita a Israel. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 8 al 10: Pero ustedes, montañas de Israel, ustedes brotarán sus uvas y darán su fruto para mi pueblo, Israel, que pronto regresará. Yo estoy aquí para ustedes, y yo me volveré a ustedes. Entonces serán aradas y sembradas, y yo multiplicaré su población, toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Hace poco, más de 2500 años, Ezequiel dijo que en los últimos días el pueblo israelita sería restaurado a su tierra. La tierra empezaría a prosperar y el pueblo israelita se multiplicaría grandemente. En el siglo pasado, estas palabras proféticas ya se han cumplido. A inicios de 1880, este regreso profético hacia Israel se ha incrementado y ahora hay más de 4,5 millones de israelitas que han retornado de más de 70 países alrededor del mundo. Siguiente fundamento: la ira de los Goín sobre Israel. Hace 2500 años el Señor dijo que los israelitas que regresaran a la tierra prometida provocarían una reacción en los vecinos de Israel. Ustedes, dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 2 al 5, ustedes, israelitas, presten atención a mis palabras y escúchenme también ustedes, los que viven alrededor. Sus enemigos se burlan de ustedes y los ofenden. Dicen que ahora el país les pertenece, aunque éste siempre ha sido de Israel. Además, las naciones vecinas los atacan, destruyen sus ciudades y les roban todo lo que tienen. Además, toda la gente se burla de ustedes. Pero yo soy el Dios de Israel, y me declaro en contra de Edom y de las otras naciones. Estoy muy enojado con ellas, porque entre burlas y desprecios se han adueñado de mi tierra y la han destruido. No importa cuántos reclamos haga el mundo para adueñarse de la tierra de Israel, cuántas expulsiones hagan de los habitantes legítimos, cuántos exterminios lleve el hombre sobre esta raza. Dios repudia el reclamo de estas naciones, y a pesar del exilio, siempre ha habido en Israel un remanente de israelitas que han permanecido en esta tierra. Si el dueño de una tierra tiene algunos mayordomos malos que ha expulsado de su propiedad, él no espera que nadie más entre a su tierra por verla vacía y se adueñe de su propiedad. Dios
es el propietario de la tierra de Israel, y la mayoría del pueblo israelita fue mal mayordomo. Dios temporalmente los expulsó de la tierra, mas esto no le da derecho a los romanos, a los bizantinos, los cruzados, los otomanos o los árabes el derecho de reclamar la tierra santa de Dios para ellos. Siguiente fundamento. Yahweh juzga. En Joel, Dios declara que juzgará severamente a cualquiera que reclame o se adueñe de esta tierra especial para sí mismo. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque entonces, en aquellos días, yo restauraré la cautividad de Yahudat y Jerusalén. Yo recogeré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Yo entraré en juicio allí por mi pueblo, mi heredad, Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Cuando el Mashiach regrese, la fortuna del pueblo israelita será restaurada, y las naciones serán convocadas a Jerusalén, donde serán juzgadas por haber dispersado al pueblo israelita y dividir su tierra. Siguiente fundamento. La copa que hará temblar a todas las naciones. Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3. Yo haré de Jerusalén postes de puertas tambaleantes para todos los pueblos a su alrededor, y en Yahudat habrá un asedio contra Jerusalén. Cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En la versión Reina Valera 60 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vemos que eventualmente este conflicto sobre la tierra de Israel involucrará al mundo entero. Una profecía que fue escrita en el siglo VI antes de Yeshua. Los vecinos islámicos de Israel buscarán destruir a la odiada entidad sionista. El punto de vista islámico insiste que el Estado judío en el Medio Oriente musulmán es desde su existencia un insulto a Alá y al Islam, y que ésta debe ser destruida. Las naciones del mundo serán arrastradas a este conflicto, pero estas naciones descubrirán que remover al pueblo israelita de su tierra les traerá una desgracia nacional. Estas naciones unidas emprenderán la última guerra mundial en el Medio Oriente y se centrará alrededor de Jerusalén. Es maravilloso ver el mismo escenario que el profeta Zacarías declaró tiempo atrás, formándose delante o ante nuestros propios ojos, queridos oyentes. Siguiente fundamento: tiempo de tribulación. Dice Jeremías capítulo 30 versículo 7: Qué grandioso será ese día, nunca ha habido uno como ese, tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado. Este será un tiempo de tribulación para el pueblo israelita y para la iglesia, pero la buena noticia es que seremos liberados de forma milagrosa de esta tribulación.
Los ataques del antisemitismo alcanzarán su punto más ardiente en un futuro cercano, pero con la ayuda de Dios pasaremos del fuego a un tiempo de salvación sin paralelo. Hay una sola forma de que los antisemitas del mundo puedan destruir al pueblo israelita, y el Señor nos dice cómo. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37. Así dice Yahweh, quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Yahweh Elohim Tsebaot es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Si el cielo arriba fuera alzado a una más grande altura, y los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Para destruir al pueblo israelita, todos los antisemitas necesitan cambiar el curso del sol, la luna y las estrellas. También necesitan aplacar a los majestuosos océanos para que no tengan ninguna ola. Será entonces y sólo entonces, cuando esto suceda, que ellos tendrán todo el poder de destruir a los hijos de Israel. Conclusión sobre la exposición de estos fundamentos es que si tú eres cristiano, es que si tú eres un seguidor de Yeshua HaMashiach, necesitas o debes arrepentirte de todo antisemitismo. En el área de la teología, necesitas repudiar la doctrina del reemplazo. Esta doctrina errónea que enseña que Dios ha terminado con su pueblo y que ha reemplazado a Israel con la iglesia. A través del profeta Jeremías, somos amonestados en cuanto a esta teología que niega el futuro de Israel como nación. Vamos a leer Jeremías capítulo 34, versículo 24 al 26. ¿No has notado que esta gente está diciendo, Yahweh ha rechazado las dos familias que él escogió? Por tanto, ellos aborrecen a mi pueblo y ya no lo ven como una nación. Aquí está lo que Yahweh dice: si yo no he establecido mi pacto con el día y la noche, y he fijado las leyes para el firmamento y la tierra, entonces también yo rechazaré a la cera de Jacob y los de mi siervo David, no escogiendo de su cera hombres para reinar sobre la cera de Abraham, de Isaac y Jacob, porque yo haré que sus cautivos regresen, y yo les mostraré compasión. Ningún hombre puede enseñar o creer que el pueblo israelita se ha perdido, destruido, reemplazado, sustituido, echado a un lado permanentemente o puesto eternamente en exilio. Las iglesias del siglo XXI deben orar por la paz de Jerusalén y apoyar a Israel siempre que les sea posible. Nunca habrá paz en el Medio Oriente o en el planeta Tierra hasta que Yeshua HaMashiach reine sobre Jerusalén, sobre un Israel restaurado. Agradezco el tiempo que me han permitido para exponer esta palabra, que la Ruach HaKodesh les dé el discernimiento para poder entender cada una de las citas que fueron aquí leídas, y bueno, ante todo que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Recuerden que Israel es el cronómetro de la duración de este tiempo. Shalom Berajot.